Hoy vamos a hablar de un hombre que muchas veces criticamos, pero vamos a ver qué tan parecidos somos. Y después vamos a hablar del hombre principal, del Señor Jesús. Todo lo que vamos a hablar, Él está inmerso en la conversación. Qué bueno sería que estuviera inmerso en nuestras conversaciones cada día. Qué bueno sería que su palabra fluyera de nuestra boca más seguido. Quiere decir que hay abundancia de su palabra en nuestro corazón. Muchas veces los cristianos declaramos cosas positivas, creyendo que Dios lo va a hacer, pero no es lo que dice su palabra. Por eso la importancia de conocer lo que dice la Biblia. No lo que predica un pastor, sino lo que dice la Biblia. Hay que estudiar la Biblia, hay que aprender de la Biblia, porque en ella está el conocimiento de nuestro Dios. No alcanza con tan solo hacer un devocional de alguien que ya lo hizo por ti. Hay que estudiar la Biblia, hay que aprender de ella. Entonces vamos a ir conociendo al maravilloso Dios que tenemos todos. Bienvenidos a los que están en casa mirando esta prédica hoy. Vamos a hablar de un hombre que le llamamos el incrédulo. Si yo les digo así, ¿quién me dicen que es? Discípulo de Jesús, Tomás. Vamos a hablar de Tomás y vamos a verlo de otra manera hoy. Y vamos a ver que muchos de nosotros somos Tomás en muchas cosas y algunos deberíamos ser Tomás en otras cosas. Uno dice, ¿cómo puede ser? Es muy interesante considerar a Tomás antes de conocer al Señor Jesús y convertirse en discípulo. Les cuento que en Juan 21, 2 y 3, podemos ver que Tomás era un pescador de profesión, habitante de Galilea. Se llamaba Tomás el Dídimo, significa el gemelo o el mellizo. No sabemos de quién era mellizo o de quién era gemelo, pero sí sabemos que así le decían, Tomás el gemelo. Ellos no le llamaban Tomás el incrédulo entre ellos, como a veces hacemos nosotros entre los cristianos al señalar a otro cristiano que tiene falta de fe. Allí estamos cayendo en algo que en no entendimiento de la palabra, porque la palabra dice no juzgues a otro, no midas a otro porque vas a ser medido con la misma medida, dijo Jesús en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 7. Tomás era una persona marcadamente racional, es decir, usaba su razón y lógica para entender la vida y con cierta actitud pesimista, casi un uruguayo. Casi un uruguayo. A todo le veía la cosa negra. Pero Jesús vio en él gran potencial para servir a Dios. ¿Uno elegiría una persona que siempre tira para abajo? ¿Que siempre ve lo malo? No. ¿Y cómo Dios te eligió a ti? No, yo soy optimista. Yo siempre veo lo bueno de la vida. No es cierto. Cuando las papas queman no vemos lo bueno de la vida. No vemos, inclusive, cuando estamos padeciendo como cristianos, por errores nuestros o porque nos insultan o porque nos dejan de lado o porque se burlan de nosotros. No vemos el lado positivo diciendo, Señor, tu palabra dice que me goce cuando se burlen de mí. Que soy bienaventurado cuando se burlen de mí. Señor, se están burlando de mí por ser cristiano. ¿Qué hacemos nosotros? Cerramos la boca para que no se burlen. Cerramos la boca para no discutir sobre aquellos que quieren y siguen pensando que el aborto no es un homicidio. Cerramos la boca para decir que la vida loca la puede llevar cualquiera. Está bien, mientras a mí no me dé problemas, eso dicen algunos cristianos, por no comprometerse. Jesús fue a la cruz por comprometerse con nosotros. Él pagó el precio por nosotros. Así que este hombre veía la vida de una manera racional, usaba la lógica para entender la vida. ¿Está mal esto? Claro que no. Claro que no está mal. Porque alguien que busca la razón y la lógica para entender la vida cristiana es alguien que busca más, que pregunta, que cuestiona, que busca más. Que pregunta cuando otros no preguntan. Que dice no entiendo cuando otros no dicen nada. No entendí la predicación de hoy, yo no escucho eso. Pastor, ¿qué quiso decir el domingo con esta frase? ¿Quiere decir que es alguien que está buscando más? Ese era un Tomás. Y cuando vemos en su historia, vemos que él terminó predicando el Evangelio en la India, murió sacrificado en la India. O sea que era alguien que se la jugó por Cristo. Alguien que nosotros decimos, claro, pero fue un incrédulo.
¿No somos más incrédulos nosotros cuando no estamos dispuestos a jugar nuestra palabra por Cristo? ¿No estamos dispuestos a jugar nuestra vida en casa, que es ahí donde se ve qué tanta iglesia tenemos? ¿Cómo oramos? ¿Cómo leemos la Biblia? ¿Cómo hablamos en nuestra casa donde nos conocen? Es la primera iglesia. Ahí es donde se ve qué tan incrédulos somos. Pero tenemos como decimos, el tupé, los uruguayos. Digo los uruguayos porque hay gente mirando de otros países. Tenemos el tupé de decir, pero fulano, pero mengano. Y no nos miramos a nosotros, no miramos nuestra propia vida, no nos ponemos frente a un espejo para decir, yo no soy quien para hablar de otro cuando tengo un montón de pecados cada día recurrentes. Sin embargo, lo hacemos. Timoteo no era un chusma, Tomás no era un chusma, no era alguien que hablaba de los demás, por lo menos no está escrito. Ahora vamos a verlo en algunas citas bíblicas. En Juan 11:16, no lo busquen, se los leo rápido. Jesús estaba siendo perseguido y en un momento Jesús dice, vamos a Betania, porque había muerto Lázaro. ¿Y cuál fue la opinión, sabiendo que iban a matar a Jesús, cuál fue la opinión de Tomás? Dice, vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, en vez de decir, vamos a seguir al Señor Jesús hasta donde sea, vamos también nosotros para que muramos con él. Pero Él fue igual, aunque dijo, lo van a matar y nos van a matar a nosotros porque Él quiere ir ahí, que no deberíamos, porque es cerca de Jerusalén y lo van a matar a Jesús en cualquier momento. Ya quisieron agarrarlo y no pudieron. Vamos también nosotros para que muramos con Él. Claro, es la mosca en la leche, ¿no? Es aquel que uno dice, bueno, vamos a hacer tal cosa y te pone el pero. Sí, pero te acompaña. ¿Cuántos hay que ponen el pero y dicen, no voy a la viña, pero después van? Y como no fueron a la viña, nosotros los criticamos y les caemos con el código, pero después van. Y cuando van, no nos encuentran a nosotros, que fuimos los que dijimos, sí Señor, cuenta conmigo. Ellos están ahí, aunque dijeron que no. Esos son los Tomás. Después Jesús les estaba contando en Juan 14, les estaba hablando sobre lo que venía, sobre su muerte, los estaba preparando. En Juan 14 dice, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Y saben a dónde voy y saben el camino. Entonces Tomás dijo, Juan 14, 3 al 6, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? ¿Qué dijeron los demás? Nada. Imagínense que Jesús viene ahora y nos dice, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo y saben a dónde voy y saben el camino. Y nosotros nos quedamos así como ahora. Todos en silencio. Y salta uno y dice, Jesús, perdón, disculpa que interrumpa, ¿no sabemos a dónde vas? ¿Cómo vamos a saber el camino? Esos son los Tomás, los que preguntan, los que quieren más, pero cuando entienden la verdad, nadie los saca de ahí. Esos son los Tomás. No son solo los incrédulos. Los Tomás son aquellos que dicen, no entiendo, quiero entender. Mi racionalidad no me permite entenderlo, ahora quiero entenderlo. Porque si lo entiendo, entonces soy como la semilla que cayó en buena tierra. Doy fruto. Si lo entiendo, no soy jugado por emociones. Hoy estoy muy bien con el Señor porque el Señor me tocó, el Señor me ungió, el Señor hizo cosas conmigo, me dio alegría, me dio paz, me dio el plato de comida. Gracias, Señor. Mañana no tengo para comer y ya soy otro. O hay problemas económicos y ya soy otro. O hay problemas emocionales y ya no soy el mismo. Pero cuando entiendo que el Señor camina conmigo todos los días, como vimos hace 2 domingos, la prédica de manso y humilde, lleven mi yugo sobre vosotros. Si el Señor dice, lleven mi yugo sobre vosotros, que es manso y humilde, ¿de quién es el yugo? ¿Se acuerdan la imagen del yugo? ¿De quién es? De Él. Y si es de Él, y yo elijo ponerme el yugo de Él, ¿con quién voy a caminar? Siempre con Él. Cuando entiendo esto, que voy a hacer los mandados a la panadería y Él está conmigo, que voy a estar en mi casa y Él está conmigo, que voy a trabajar y Él está conmigo, lleven mi yugo sobre vosotros, sobre ustedes, pero es de Él. Yo elijo ponérmelo y digo, Señor, gracias, porque antes llevaba una carga enorme de pecado y tú me liberaste y hoy camino acompañado toda la vida, siempre, en todo momento. Entonces Jesús dijo, la tan sabido versículo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién provocó esa respuesta? Tomás. Jesús hubiera dicho, yo soy el camino, la verdad. Dice, ¿cómo pues podemos saber el camino si no sabemos a dónde va Jesús? Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Un judío entendía claramente lo que Jesús estaba diciendo. Estaba hablando del tabernáculo, la entrada al tabernáculo, el camino. Después había una fuente de bronce donde se lavaban las manos, donde se purificaban. El camino, la verdad y después la vida en el lugar santísimo. Un judío tenía claro qué estaba diciendo Jesús. Pero ¿quién provocó esa respuesta? Tomás. Para los que van anotando, cómo Tomás, vamos a ver sus puntos buenos, ahí tiene algún punto malo que también sucede con nosotros hoy. Buena parte de nosotros nos identificamos más con otros discípulos que con Tomás. Escribí yo por ahí. Para los que escriben, Tomás, un hombre de una fe madura. Jesús escogió a Tomás como un discípulo. A Tomás, a Judas, a Simón el Celote, gente con fallas en el carácter, a Pedro, tipo emocional. ¿Cómo no te va a poder elegir a ti? ¿Cuántos de ustedes tan solo están un domingo y ni siquiera van a las células? Que es donde se da el real crecimiento, porque podemos compartir la palabra. Y tú dices, pero yo no sé en qué puedo servir. Primero, conociendo a Dios, conociendo a Jesús, para entonces saber a quién sirves. Los 4 evangelios tienen a Tomás en la lista de los apóstoles de Jesús. Mateo y Marcos lo mencionan una vez, Lucas lo menciona una vez en su evangelio, y en Hechos 6:15, Juan nos da 8 referencias de Tomás como discípulo de Jesús. 8. Tomás estaba con Jesús cuando resucitó a Lázaro de entre los muertos. Tomás estuvo en todo momento con Jesús. Y cuando dijo, vamos también nosotros para que muramos con él, Tomás vio cuando Jesús resucitó a Lázaro. Vamos a que muramos con él, y resulta que Jesús resucita a un muerto delante de Tomás. ¿No es parecido a nosotros que vemos su milagro y alabamos a Dios? Un mes después estamos en la misma. Él vio las maravillas que hizo Jesús. Sin embargo, tiempo después hace algo que uno dice, no entendiste nada, como nosotros, cuando abrimos nuestra boca y hablamos de otros. Tenemos que distinguir, creo que entre la duda del que es honesto, la duda del que es honesto, el que está buscando la verdad, de que aquel que tiene un corazón malo de incredulidad. El que duda y es deshonesto tiene una profunda repugnancia a dejarse convencer por la verdad. Uno le dice a un hermano, esto dice el Señor. Sí, pero yo tengo razón. Eso es la repugnancia de no aceptar la verdad. Quiero mi razón antes que la verdad. Si estás padeciendo una situación, ¿acaso el Señor no te tiene en el hueco de su mano? Sí. ¿De qué te quejas? ¿Es la alabanza, es lo que dice la palabra? ¿De qué nos quejamos? Si yo me quejo, estoy diciendo, Señor, soy un incrédulo. No creo que tú estás conmigo. No creo que estoy en una situación porque tú me sigues enseñando, porque tu palabra dice que todo lo que me sucede me va llevando hacia el propósito, me va formando para aquello que me llamaste. Va haciendo más fuerte mi llamado, va quitando los lastres que tengo en mi vida. Entonces es bueno lo que me pasa. Señor, yo metí la pata, sí, y te voy a enseñar con sufrimiento cómo es no volverla a meter. ¿Cómo hacemos con nuestros hijos? ¿Acaso no, ellos quieren estudiar todos los días? Díganme. Hay que mandarlos a estudiar, hay que estar encima de ellos, decirles, estudia, prepárate, deja el celular un ratito. Deja tantos jueguitos, veo jóvenes de 30 años jugando a la Play 5 o 6 horas. Madurá, por favor, digo yo. Pero bueno, son los tiempos que estamos viviendo. Es mejor jugar a la Play 6 horas que buscar en su palabra, que es la que nos da realmente tesoros, es la que dice, más vale la palabra de Dios que tesoro, que oro, que plata, que toda la riqueza del mundo. ¿Por qué? Porque me hace más sabio,
Me deslinda del mundo, me saca del mundo y comienzo a vivir completamente en el reino de Dios. Así que una duda honesta es una cosa, pero un corazón obstinado es otra. Uno le dice la verdad a alguien y ese alguien te odia porque le dijiste la verdad. ¿Qué dice? Es un necio. Dile la verdad a un sabio y te amará. Cuando uno corrige a alguien, ese alguien te puede decir, pero vos ¿qué me venís a decir a mí? Mostró su insensatez. Clarísimo. Porque vos no tenés autoridad para venir a decirme lo que me estás diciendo. Lo que te está diciendo es verdad, pues Dios se lo puso en su corazón para que te lo dijera, aunque sea un inconverso. Si uno está queriendo escuchar la voz de Dios, la va a escuchar a través de un burro. Pero voy a escuchar su voz. Si uno quiere escuchar su voz, la va a escuchar, como yo digo, muchas veces tan solo viendo la creación. Si Dios provee a los pájaros la comida cada día, ¿cómo no me va a proveer a mí, que soy su hijo amado? ¿Cómo no me va a dar todo lo que necesito? Necesidades comunes para vivir. Dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, no la tuya, y su justicia y todas estas cosas. ¿Qué es? La comida, la vestimenta, lo que necesito para vivir cada día. Él me lo va a proveer. ¿Qué hacemos nosotros? Nos afanamos, nos preocupamos cuando nuestra economía no está correcta. Eso es pecado. No estoy confiando en el poder de Dios, no estoy confiando que estoy en sus manos. Y si alguien me dice, no, mi hermano, el Señor te tiene en el hueco de su mano. Sí, pero, no, mi hermana, el Señor te tiene en el hueco de su mano y lo que estás viviendo es necesario para tu madurez. No, pero no estoy de acuerdo. Ahí tenés una obstinación. Ahora cuando te dice, sí, lo sé, pero me cuesta entenderlo, pero me cuesta. Ah, bueno, ahí hay un Tomás. Ahí hay un discípulo de Cristo que está diciendo, sí, es cierto, pero me duele. Es cierto, pero me cuesta. Es cierto, pero mi carne no quiere. Ahí hay un Tomás. Y eso es genial. Quiere decir que hay alguien que está siendo formado y aceptando la formación de Dios en su vida. Acepto, Señor, sin mirar a otros, porque es fácil poner en los estados lo que nos pasa, porque no podemos. Miren, yo veo gente en mi trabajo. ¿Cómo decirlo para que no quede feo delante de las cámaras? Creo que en todos los trabajos, así sumo más. Hay quienes tienen su esposa y andan con otra del trabajo, y hay quienes tienen su esposo y andan con otro. ¿Me explico? Bien. Cuando ambos, uno de los dos, termina la relación, el otro le pone en los estados. Yo pensé que no sé qué, que no sé cuánto. En el estado. No tiene Son cobardes. ¿Por qué no enfrentás la situación? No. Inclusive aquellos que se ennovian, vieron que ahora ennoviarse significa ir a la cama rápidamente y después más o menos dura 6 meses esa relación. A los 6 meses comienzan los problemas porque se acabó la pasión sexual. Entonces comienzan los problemas. Y ponen en los estados todo lo que sienten. Los cristianos hacen lo mismo y los pseudo cristianos también. Los pseudo cristianos ponen en sus estados que, claro, mucha palabra, pero sus hechos no muestran. ¿Qué está mirando? La gente. Pero un cristiano pone, puesto los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué hace? Pone estados que dicen, con mi Dios todo lo puedo. Sí, Él me va a sostener. Ponen estados que le dicen a los demás, soy un Tomás, me cuesta entender, pero sé que el Señor está conmigo. Sé que mi Redentor vive. Eso es un verdadero cristiano. El que no lo es, o el que está a punto de caer, está mirando a los demás para ver si sigue a Cristo. No. Gran cosa si un día viene el Señor y tú no quisiste. 1000 oportunidades tenemos todos, 1001 nos da el Señor para hacer su voluntad. No te quejes el día de mañana, no vas a poder quejarte. Vas a poder decir, sí Señor, pero Pedro era emocional, pero Ángeles tenía una voz de pito, ¿está bien? Bien. Pero Marta casi no hablaba, pero el pastor aquel que andaba con fulana. ¿Estabas mirando el mundo? ¿Estabas mirando la gente? ¿Dónde está puesta tu fe? Tomás, ¿dónde está puesta tu fe? Señor, quiero entender. Vení que te explico. Eso hace el Señor. Por eso dice, revela sus secretos a los que intiman con Él. A los que dice, explícame. Cuando el sembrador salió a sembrar, los discípulos se acercaron y le dijeron, Jesús, explícanos porque no entendimos.
Eso es lo que quiere el Señor de sus hijos. Tengo pobreza espiritual, mi espíritu quiere alimentarse y quiero preguntar, Señor, ¿cómo es esto? Pero en el siglo del microondas, yo quiero preguntar y que me conteste ya. Porque no quiero padecer el proceso para aprender y generar madurez en mí. Quiero que me conteste ya. Y eso no es la forma en que Dios obra. Muchas veces Dios va a hacer silencio mientras tú le preguntas. Y va a seguir en silencio mientras tú le preguntas. Hasta que te calles. Y empieces a escuchar. Quizá tu esposa, tu esposo, tus hijos, alguien que te rodea, te viene hablando de la voluntad de Dios, te viene hablando de lo que Dios quiere para tu vida y tú no estás escuchando porque el mensajero que eligió Dios no es el correcto. Porque el pastor no me gusta cómo predica, entonces no entiendo la palabra, pero tampoco preguntas. Porque no me gusta el líder que me tocó en la célula, porque no pone los ejemplos. Preferiría que estuviera fulano o mengano en mi célula, pero no está. Dios te puso a él que está ahora, que lo está preparando y tú eres parte de esa preparación. Ayúdalo. Levántalo, ora por él, para que sea ese testimonio vivo. Vemos, y vamos a ir a la Biblia porque he hablado mucho. Juan capítulo 20. Jesús resucitado se aparece a 10 de sus discípulos. ¿Por qué 10? Porque Judas ya no estaba y porque, oh casualidad, Tomás no estaba ahí. 20:19. Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, esto es un domingo para ellos, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo, otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Vayan al versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, gemelo o mellizo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mis dedos en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El gran error de Tomás fue que se retiró de la comunión cristiana. Y hay muchos cristianos que se retiran de la comunión o de la comunidad donde se congregan. ¿Por qué? Porque se sienten solos y comienzan a apartarse. Esos son los Tomás, la parte equivocada de Tomás. En su aislamiento, él perdió la visión de Cristo. Quería estar solo en su sufrimiento, pobrecito de mí, lo que estoy sufriendo. ¿Saben cuántos hermanos están sufriendo mucho peor que nosotros y se siguen congregando en silencio y alabando al Señor y adorando con sus lágrimas y siguen prendidos al Señor y siguen sirviendo al Señor y siguen congregándose porque saben que si se apartan les va a ir peor? Tomás, escribí por acá, hizo lo peor que un hombre melancólico puede hacer. Se fue a empollar en una esquina por su cuenta y por lo tanto exagerar, porque cuando uno se aparta la cabeza comienza a trabajar y a trabajar y a trabajar, no para bien. Se fue a distorsionar la proporción de la verdad para abrazar su desesperación por la separación a sí mismo de sus compañeros. Por lo tanto, perdió lo que recibieron cuando vino Jesús. Si ustedes ven en ese mismo capítulo de Juan, Jesús dijo, reciban el Espíritu Santo y sopló sobre ellos. ¿No fue así con Tomás? Se lo perdió. No estaba congregándose. Habría sido mucho mejor estar en aquella habitación con el resto de los dolientes y asustados discípulos que por sí solo dando vueltas en su mente. Estaba solo por sí mismo, abrazando y alimentando su incredulidad. Su raciocinio le estaba diciendo, ya Jesús murió, Él dijo que iba a resucitar, ya pasó el domingo, ya pasó el día, los 3 días que iba a resucitar. No va a suceder. ¿Cuántas veces tenemos preocupaciones que nunca existen?
El 90% de las preocupaciones que vivimos nunca pasan. Los padres tenemos preocupaciones con nuestros hijos, que no prueben droga, que hagan esto, que no hagan aquello, que no los roben en la calle. 1000 preocupaciones y nunca pasa nada. ¿Qué pasó con todas esas preocupaciones? Jesús dijo, por nada estén afanosos y preocupados, sino cuéntenmelo a mí. Yo tengo todas tus situaciones en mis manos. Cuéntamelas a mí, sácatelas de la mente, porque necesito una mente libre para hacer la voluntad de Dios. Cuanto más tengo en mi mente, menos tengo de la palabra. Debo sacar de ahí. Creo que la única crítica justificada de Tomás, el que no estaba allí en aquella ocasión, debió haber estado allí, pero él no estaba y como yo digo, se perdió la bendición de haber visto a Jesús. Pero cuando vienen sus hermanos que estuvieron 3 años con él, los otros discípulos, y le dicen, vimos a Jesús, tampoco les creyó. Y eso sucede con nosotros. Viene un hermano y te dice, sea una autoridad, sea alguien que está creciendo, viene y te dice lo que el Señor hace y tú no le crees. Eso es Tomás, es la parte negativa de Tomás. Sí, a vos porque te va bien. A vos porque, claro, mira tu vida. No es así. Dios es igual para con todos, Él no hace acepción de personas. Y aquellos que lo aman siempre van a tener la posibilidad de tener todo. No hablo de lo material va y viene, sino todo lo que necesitas para mantenerte fuerte en este mundo que te quiere tirar, que te quiere destruir. Más que destruir, yo creo que el mundo te quiere asimilar. El mundo quiere que seas parte del mundo, no que seas alguien diferente. No que seas alguien que usa correctamente las redes sociales. No que seas alguien que piensa si es correcto estar todo el día con esto. Yo vi en un estado que me encantó. El celular te acerca a los que están lejos, pero te separa de los que están cerca. Qué bueno eso. Porque a veces hay alguien contigo, te pones a hablar y se pone a mirar el celular. En mi tiempo era una falta de respeto cuando le hablabas a alguien y de repente decía, pará nada, estoy yo acá. Así que primero estoy yo antes que los demás. Si vos me decís, estoy hablando contigo, me decís, pará que me llegó un WhatsApp. Cuando vas a mirar estoy a 100 metros tuyo. Porque quiere decir que lo que estábamos hablando no es importante, que mi persona para ti no es importante. Pará, Señor, que me llegó un WhatsApp. Pará, Señor, que tengo que ver Instagram porque me llegó un mensaje. O los más veteranos, tengo que ver algo de Facebook. No, pará, Señor, a las 20 del sábado yo no voy a mirarte, no voy a leer tu palabra porque voy a ver Escalada. Los que siguen la página saben de qué hablo. Ponemos una excusa, no, pará, Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Indirectamente nos apartamos de la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que este aparatito nos complique la vida todos los días? Que te despiertes y lo mires. Antes que decirle, Señor, gracias porque abriste mis ojos. Aún hay propósito. Aún tengo posibilidad de seguir haciendo tesoros en los cielos. Pero si no hubieras abierto mis ojos, estaría en tu presencia dándote gracias. Sí, voy a estar en un lugar, mi cuerpo se va a pudrir, mi espíritu va a estar esperando el día de la resurrección de los muertos. Pero ¿sabes qué, Señor? Ya estoy en tus manos. Nadie me podrá arrebatar de tu mano. No. Este aparatito vino a destruir, en realidad, a aquellos que son insensatos, a los que no piensan como Tomás. No entiendo, Señor, explícame. No entiendo a los informáticos. A ver, Rodrigo, explícame, ¿cómo puedo yo? ¿En qué soy esclavo del celular? Cuando uno mira las horas que pasamos con este aparato y cómo entretiene, antes los matrimonios conversaban. Ahora conversan cuando están en los trabajos que se mandan WhatsApp. Antes los matrimonios salían juntos a caminar por la Rambla. Ahora están entretenidos con Instagram, con Facebook. Antes los matrimonios tenían tiempo para buscar la palabra del Señor. Ahora no hay tiempo. ¿Y cuál es la palabra que todo el mundo necesita hoy? Que todo el mundo dice, no tengo tiempo. El mismo que yo tenía de chico lo tengo ahora. Siguen siendo 24 horas por día. ¿Qué pasa con nosotros? Eso es aparte.
Tomás estaba dispuesto a enfrentarse a los hechos, pero el gran error de Tomás también, segundo, fue que no creyó a sus propios hermanos. Vino Pedro y le dijo, Tomás, vimos al Señor. Tomás, vos porque vivías con él, lo viste un tipo fantasma. Yo si no meto los dedos en el agujero de sus manos y no meto la mano en el costado, no creo. Vino entonces Natanael, un hombre más espiritual. Tomás, hemos visto al Señor. Disculpame, si yo no lo veo, no lo creo. Pero, Tomás, vos sabés que yo no soy como Pedro, que soy emocional. Vos sabés que yo no soy como Juan, que es todo amor y todo ternura, por más que era hijo del trueno, es todo ternura y él ama a Jesucristo y yo que sé, capaz que yo no soy como ellos. A mí si no me mostrás no creo. Entonces cuando se enfrenta con Jesús, Jesús le dice, no seas incrédulo, porque te advirtieron y te avisaron y te dijeron y tú no quisiste creer. Obstinación, eso fue lo que te pasó. ¿Cuántos cristianos hoy demandan señales de Dios? Señor, voy a ser como Gedeón. Si realmente tengo que tomar este trabajo, está sin trabajo, tengo que tomar este trabajo, voy a poner el vellón afuera y cuando se moje, Señor, y todo lo demás esté seco, voy a entender que es tu voluntad. Un disparate. A Dios no se le pone pruebas. No somos Gedeones, esa fue una sola historia. Yo debo buscar en mi Señor, en su palabra y también escuchar a mis hermanos mayores. ¿Qué me están diciendo? El Señor siempre habla, siempre contesta las oraciones, a veces con un silencio, a veces con un no, a veces con un esperá y a veces con un sí, seguí. Pero siempre contesta. Y una de las cosas que a mí me gusta de Tomás es que se negó a decir que entendía algo cuando no lo entendía. Se negó a decir que creía en algo que realmente no creía. Una fe como la de Tomás es mejor que una profesión sin pasión. Con mi esposa vemos hoy enfermeros que estudiaron enfermería para tener un trabajo, pero no tienen pasión por el paciente. Entonces no les importa. Ustedes cuando van a una mutualista se dan cuenta de eso. O a salud pública, donde sea, se dan cuenta de eso. No les importa el paciente. Pero aquel que le importa al paciente destaca ante los demás. Porque está pensando en el paciente, porque se queda 10 minutos más, no importa si se le atrasa otra cosa, está pensando en el paciente, está pensando en el otro. Esa es una profesión con pasión. Una profesión, la profesión cristiana con pasión, significa que tengo compasión por los demás. Significa que antes de hablar pienso si lo voy a edificar o lo voy a destruir. Quiere decir que antes de expresar un versículo bíblico, voy a buscar la manera de cómo llegar a su corazón y su mente. No vamos a decir, como decimos muchas veces los uruguayos, si te gusta bien, si no, lo lamento. Eso es pensar en mí y no pensar en el otro. Tomás no creyó ni siquiera a sus hermanos en Cristo. Es como que yo les diga, miren, realmente hubo un milagro en mi papá. Fue un descubrimiento lo que le sucedió, porque lo que tenía era un problema eléctrico en el corazón y cuando le hacen un estudio ven que hay un problema vascular, o sea, que había un globo en la principal arteria del cuerpo. ¿Qué descubrimiento? Justamente por otra cosa. Gracias a eso lo operan, le ponen una aorta nueva, le quitan una vena de la pierna, le ponen 2 bypass, le ponen una válvula nueva, ahora hay viejo para rato. Pero para mí es un milagro y yo vengo y se los cuento. Digo, ¿saben qué? Mi papá le pusieron todo nuevo adentro. Está como rifle de vuelta. Anda. ¿En serio? Yo estuve ahí. Yo fui a Mariscal a buscarlo. Yo estuve cuando estuve internado. Yo estuve ahí. Yo estuve con los médicos conversando. Yo vi las imágenes. Los médicos hablaron conmigo y me dijeron, mirá, hay un 10% que se queda en la mesa operatoria. Y yo lo escuché cuando él dijo, sí, pero el 90% se salva. Que sea lo que mi Dios quiera, pero me voy a operar. Mire que a su edad, 81 años, toda esa operación es mucho, es malo para su cerebro, puede quedar con una hemiplegia, 1000 cosas. Y él dijo, voy a hacer lo que mi Señor quiera, me voy a operar. En serio, y se operó. Y yo vengo y les cuento, ¿saben qué? Le pasó todo esto. Y ustedes me dicen, anda, no te creo. Primero, me desprestigian a mí, me tratan de mentiroso.
Tomás trató de mentiroso a sus hermanos. Yo no te creo tu palabra, yo te creo si lo vivo. Y eso es un error de los cristianos, que no aceptan la opinión de otro o lo que otro les está contando. ¿Sabes una cosa? Yo estoy pasando mal, pero sé que el Señor está conmigo. Mi matrimonio está mal, pero sé que el Señor está conmigo. Y está haciendo una maravilla, una cosa preciosa en mí. Me está enseñando a amar a mi esposa. No te creo si la otra vez te vi maltratarla. Qué bueno sería que los cristianos nos calláramos la boca muchas veces. Pero sí veo bueno que Tomás dijo, si no entiendo, pregunto. ¿Cuántos cristianos hoy? Vean las iglesias. La mayoría de las grandes iglesias que vemos en internet, ¿qué sucede? Escuchen lo que se predica. Se engaña a la gente. ¿Cuánta gente sigue a Guillermo Maldonado? Se engaña a la gente con la prosperidad y va todo el mundo atrás de la prosperidad. Y dice el tiempo que estamos viviendo hoy, ¿no dice acaso que la gente se va a amontonar de acuerdo a lo que quiere? Hay un maestro que enseña sobre la prosperidad. ¿Qué hace la gente que necesita prosperidad? ¿Quién no quiere prosperidad? Todos queremos prosperidad. ¿Qué pasó cuando vino estos que están enfrente, los Para de Sufrir? ¿Qué pasó? Venga todo el mundo, sí, no hay problema. Pero eso sí, ¿querés que ore por ti? Dame 500 pesos. Y la gente los paga. Y cristianos se van de las iglesias a pagarle a ellos. Oye, pero ¿qué tenés en la cabeza? ¿Cuándo Jesús pidió plata para hacer un milagro de Dios? Y la gente va buscando el milagro. Ignorantes. Por eso es tan importante entender, por eso es tan importante preguntar, no entiendo. Por eso es tan importante usar a aquellos hermanos mayores que han estado preparados en la palabra. Decir, hermano, no entiendo esto. Y necesito entenderlo porque si no lo entiendo, voy a ser llevado, como dice su palabra, como una ola por cualquier viento. Mañana viene la doctrina de los demonios, pasado la doctrina de los ángeles, pasado, y así andamos atrás de todo. No somos y no deberíamos ser así. Pero sí, cuando entendemos, Tomás, cuando entendió, él iba por todo. ¿Por qué? Porque la expresión Señor mío y Dios mío era una expresión de muerte para Tomás. Y le explico de qué estoy hablando. Ningún judío podía decirle a un ser humano Señor mío y Dios mío. Era una hipocresía, era en realidad generaba una sentencia de muerte en el judío. Era una blasfemia. Me salía la palabra. Y él dice, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Hay un reconocimiento absoluto de la soberanía de Jesús. Hay un conocimiento absoluto, un reconocimiento absoluto de que Jesús era Dios, Señor mío y Dios mío. ¿Saben quién estaba en el aposento alto cuando vino el Espíritu Santo? Tomás. Aprendió la lección. Y cuando estaban todos reunidos, él estaba ahí. No me la pierdo de vuelta. Jesús dijo, reúnanse y esperen el Espíritu Santo. Yo voy a estar ahí, entendí, yo voy a estar ahí. Esos son los verdaderos cristianos que dicen, entiendo y hago. Aquellos que hacen por hacer sin entender, llega un momento que alguien los puede llevar para cualquier lado. Miren que he ido a muchas iglesias y he visto muchas blasfemias. Y he visto muchas cosas que de un versículo le dicen a la gente maravillas. Vení a la iglesia a buscar la bendición. La bendición de escuchar su palabra es la única. Pero cuando salís afuera, la bendición la encontrás cuando le hablás a otros de Cristo. La bendición la encontrás cuando te preparás en el silencio sin que nadie te vea para discipular a otros. Cuando estás creciendo personalmente para que otros crezcan. Ahí encontrás la bendición. La bendición es estar con Él, compartir con Él, hablar con Él cada día. Tomás lo entendió. Pero la afirmación, esas dos palabras, esas cuatro, Señor mío y Dios mío, a primera vista, es inofensiva. Pero tiene ramificaciones e implicancias intelectuales. ¿Por qué? Porque coloca nuestra mente bajo el señorío de Cristo. ¿Cuántas veces le dijiste, Señor mío y Dios mío, cuando estás orando? Ese Señor mío y Dios mío, cuando lo dijo Tomás, se estaba quebrando.
Imagínense, yo no creo si no lo veo y se presenta Jesús. Mete tus dedos en el agujero de los clavos. Mete tu mano en el costado. ¡Wow! Yo me imagino cayendo de rodillas a Tomás con lágrimas en los ojos. No dijo, Señor, perdón porque no le creía a mis hermanos. Hizo un reconocimiento absoluto de la persona de Jesús. ¿Cuánto hace que nosotros como cristianos no hacemos esto? No olvidemos que ellos aún tenían miedo de que los judíos los agarraran y los mataran como hicieron con Jesús. Él, aún así, delante de sus hermanos, se postró. Señor mío y Dios mío, quebrantado de corazón. ¿Cuánto hace que no tienes un momento así con el Señor? ¿Cuánto hace que no erradicamos la religiosidad de nosotros y venimos y decimos, Señor, te vengo a pedir, o como hacemos siempre, alabamos primero, adoramos un ratito en nuestra casa, cuando oramos me imagino, Señor, gracias por lo que haces por nosotros, gracias por tu plan para mí, gracias por cuidar de nuestros hijos, de nuestros nietos, gracias Señor porque estás en todo momento, gracias por todas tus maravillas, gracias, 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 gracias. Bien, Señor, te vengo a pedir tal y tal cosa y tal otra. ¿Cuándo hay un quebrantarse de corazón? Señor mío y Dios mío. Ahí estoy diciendo, Señor, yo no puedo vivir si vos no estás. La diferencia en mi vida sos tú, no son los que me rodean. El que fluye de adentro, que me hace amar a los demás, sos tú. El que hace que yo haga cosas buenas o diga cosas buenas, es tu Espíritu Santo, porque todo lo bueno proviene de Dios. El que yo pueda estar preparando la célula para darle de comer a mis hermanos, sos tú. Señor mío y Dios mío, yo quiero aprender de Tomás. Yo le decía al Señor, lo que no entiendo, ayúdame a preguntar. Ayúdame a preguntarte y a preguntar. Quiero aprender. Quiero aprender más de ti, quiero comer de ti, quiero saber de ti, porque sin ti no vivo. ¿Cuánto hace que no le decimos, Señor mío y Dios mío? Nuestra mente, toda nuestra intelectualidad y nuestro raciocinio puesto a los pies de Jesús. Toda nuestra mente, nuestro cerebro puesto y nuestro corazón a los pies de Jesús. Señor mío significaba dueño de mi vida. Y Dios mío significa aquel en que todo mi ser adora. Tiene implicaciones morales porque acepto sus normas y acepto la obediencia a lo que Él me dice que debo hacer, guiado por el Espíritu Santo. Tiene implicancias sociales porque busco impactar en la sociedad con la persona de Cristo, no con mis hechos. Tiene implicancias políticas porque rehúso idolatrar un partido político o una persona política. Y tiene alcance global que me implica introducir todos los valores de Cristo y predicar del Rey y su reino y su cultura en todos los ámbitos de la vida y a todas las naciones. Tan solo, Señor mío y Dios mío. Mientras los discípulos estaban en Jerusalén, Tomás estaba viajando a la India, donde tienen más de 20 millones de dioses, a predicar el Evangelio, a la India desde Israel. Un hombre que entendió y se la jugó. Imparable. Yo no quiero ser Tomás, quiero ser como Cristo. Quiero imitar a Cristo, porque Tomás terminó reconociendo al Señor Jesús cuando vio la señal. Pero él dice, bienaventurados los que no creyeron y vieron. Bienaventurados aquellos que estamos hoy, que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que estamos hoy, que no vemos y creemos. Felices nosotros. Eso le dijo Jesús a Tomás. Bienaventurado aquel que pregunta. Bienaventurado aquel que dice, Señor, enséñame, como hacían los discípulos. Bienaventurado aquel que no se deja llevar por cualquier viento de doctrina, sino que viene a investigar y a meditar en la palabra de Dios. Bienaventurados aquellos que no anhelan ser como otro, que me gustaría ser como tal predicador o como tal predicadora, como este, como el otro. No, Señor, yo quiero ser como tú quieres que yo sea, pero conociéndote. Lo que implica que tengo que estudiar su palabra.
que tengo que saber si el pastor está diciendo lo correcto y me está enseñando lo correcto. Llego a casa y me pongo a buscar, a ver si Tomás era así realmente. ¿Qué hacemos nosotros? Ya está. Fue el culto, estuvo lindo el culto. ¿Y la predicación? Linda la predicación, sí. ¿De qué se habló? De Tomás. El martes te dicen, che, estuvo linda la predicación, ¿cómo estuvo el mensaje? Estuvo bueno, ¿de qué se habló? ¿Sabes que no me acuerdo? Pero no te preocupes, te paso el link y está en YouTube. ¿No nos pasa? No prestamos atención. Hoy Tomás nos enseña una lección. Primero, si me aparto de mis hermanos en los momentos difíciles, peor me va a ir porque me voy a perder cosas que ellos sí están viviendo y yo no puedo porque me aislé. Primero. Segundo, si tus hermanos te dan buenas noticias, no le digas si yo no lo veo o no lo creo. Eso es lo malo. Pero como enseñanza, si no entiendo algo, pregunto. ¿Saben cómo me pusieron a mí en el trabajo cuando entré en el año 91? Entré a trabajar en el trabajo que estoy hoy. Perico. Hasta el día de hoy me dicen. ¿Por qué? Porque yo preguntaba todo. No sabía lo que era una ambulancia. Y me iba a subir a una ambulancia y yo quería saber, porque si me subo a una ambulancia como chofer, como conductor sanitario en aquel entonces, si me subo a una ambulancia, yo tengo que saber qué hay detrás para ayudar al enfermero y al médico. No puedo subir así como así. Entonces, cada enfermero que venía, yo le decía, enséñame. Pregunté, y uno que yo le decía mamut porque era prehistórico, era un tipo que caminaba así con... Pero sos un perico preguntando. Sí, quiero saber más. Porque este me dice que este aparato funciona de esta manera, pero este me dice que también tiene otro uso. O sea que sigo aprendiendo. Cuando voy al curso de enfermería con mi esposa, ya sabía tomar la presión, ya sabía hacer una vía para poner un catéter, pero pregunté, ¿y cómo la tomas tú? Bueno, 2 dedos por encima del pliegue, el estetoscopio tiene que ir a la arteria braquial. Mirá, yo la tomaba, metía el estetoscopio en el medio y ya está. Y resulta que tiene que ir en un lugar, 2 dedos por encima del pliegue. Me enseñaron. Y después empecé a preguntar a los enfermeros viejos, ¿cómo hago? ¿Cómo haces esto? Mirá, lo sé de esta manera. Pero en los libros dice de otra. Sí, pero si seguís los libros te va a pasar esto, esto y esto. Qué importante es si tenés en tu trabajo gente de más experiencia, sacale el jugo. Si en la iglesia tú tenés gente de más experiencia con Cristo, sacale el jugo. Aprende de ellos, como decían en Hechos de los Apóstoles, seguimos la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos vivieron con Jesús. No seas como lo negativo de Tomás. Si tus hermanos te están enseñando, abrí y aprendé y pon en práctica. Termino con esto. Todo aquel que se deja llevar por lo que un pastor dice puede terminar muy mal. Acá nos paramos hombres y mujeres. Pero esto es único y permanece para siempre. Debemos aprender de la palabra de Dios. Hoy aprendemos de una actitud de Tomás, que la tenemos todos. La incredulidad la tenemos todos. Pero lo que no tenemos todos es preguntarle a Dios cómo es esto. Y cuando Él nos revela cómo es, postrarnos en su presencia, Señor mío y Dios mío, estoy quebrantado delante de ti. Porque mis hermanos me advirtieron, mis hermanos me dijeron, y yo me alejé de ellos. Y aún pienso en alejarme cuántas veces. Pero sobre todo, Señor mío y Dios mío, son palabras que dicen, Señor, tú eres el dueño de toda mi vida, de todas mis áreas. Y tú eres el Dios, único Dios, al que adoro y al que adoraré por siempre. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, gracias por el Señor Jesús, que amó a Tomás a pesar de sus preguntas, a pesar de su incredulidad. Lo amó y lo entendió. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestras preguntas, a pesar de nuestras incredulidades, a pesar de que muchas veces reconocemos otras cosas como dioses porque adoramos más otras cosas que a ti, y es idolatría y a ti te desagrada,
Tú nos sigues formando, tú nos sigues llamando si somos verdaderamente tus discípulos. Tú sigues viniendo a nosotros, delante de los demás, a decirnos, ¿quieres pruebas? Y nos avergonzamos, Señor, cuando eso sucede. Mas muchas veces no explota de nuestro corazón, Señor mío y Dios mío. Llévanos hacia ese lugar, oh Dios, donde podamos decir, Señor mío y Dios mío. Llévanos hacia ese lugar de reconocimiento absoluto de tu soberanía, de tu señorío en nuestras vidas, de que nada nos pertenece, que todo te pertenece a ti. Llévanos hacia ese lugar donde nada nos preocupa, solamente hacer tu voluntad. Padre, lleva a esta comunidad al entendimiento de tu palabra. Abre los ojos del entendimiento de tu palabra en esta comunidad, Señor. En tus hijos, estén donde estén, en cualquier parte de la tierra. En misioneros que están preguntándote cosas, tú les responderás. Tú no solo le dijiste a Jeremías, clama a mí y te responderé. Tú nos dejaste escrito para nosotros también. Al clamar, al preguntar, tú siempre respondes a tus hijos, porque anhelas que haya madurez en nosotros, pero sobre todo, que te amemos como Señor y Dios. Mi anhelo, Dios, es que esta comunidad anhele tu presencia como nada más. Anhele aprender tu palabra, Señor, y conocerla. Y anhele conversar contigo. Anhele pasar tiempo contigo. Así como Tomás, Señor, te necesitamos para esto. Nuestras fuerzas no dan, nuestra carne no quiere. Por eso necesitamos de tu Espíritu Santo, para que nos lleve a un encuentro con el Señor cada día, para que nuestro intelecto se postre delante del único Rey, Señor, para que nuestro raciocinio y nuestra moralidad se postre delante de Él, para que nuestra justicia injusta se postre delante de Él y reconozca, para que nuestros planes y nuestros parientes, hijos, esposo, esposa, no influya en venir ante ti y a postrarnos y decir, Señor mío y Dios mío. Tú tienes tus palabras para decirle al Señor si entendiste hoy